Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Aldana, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán y el día de hoy les voy a exponer la actividad número 5 de la materia Lógica de Programación, donde nos piden a través de pseudocódigo y diagramas de flujo representar algunos algoritmos para solucionar unos problemas que nos dan en los requerimientos. Voy a hacerlo de una manera muy rápida, dado que tengo una limitante de tiempo. Entonces, en el primer requerimiento que nos hacen es que en dos arreglos de 6 posiciones capturemos 6 valores, luego le pedimos al usuario que ingrese un solo valor, que es un valor como la constante k, y en ese valor vamos a hacer combinaciones a través de sumas de los valores almacenados en los dos arreglos y decirle al usuario cuáles combinaciones sumadas dan el número que él ingresó y cuántas coincidencias encontró o cuántas combinaciones existen. Debo aclarar que yo entendía inicialmente que cada una de estas que está acá entre llaves del ejemplo que nos pone al ingresar de 1 hasta 6 con una constante 7, que cada una de estas era una combinación, es decir, yo contaba cada llave como una combinación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero viendo que nos dice que en este caso hay 12 combinaciones, entiendo que están tomando para cada valor, o sea, cada valor de los aquí presentes como una combinación y no lo que está entre llaves, sino cada valor. Para eso entonces planteé el siguiente diagrama de flujo. Lo llamamos constante k al proceso, definimos los dos arreglos como tal, vamos a utilizar una variable que le voy a llamar a, que es la dimensión de los arreglos. ¿Con qué fin? Para que no sirva únicamente para arreglos de 6 posiciones, sino también para los que el usuario quiera considerar colocar. Voy a utilizar una variable i que nos va a ayudar a controlar los ciclos pequeños, y la valor k para capturar la constante que va a ingresar el usuario, un contador que nos va a llevar el control de las repeticiones donde se encuentran las coincidencias y un valor x o una variable x que nos va a ayudar a hacer los controles de los ciclos más largos, ya las estructuras de control. Eso lo vamos a definir como enteros y entonces le vamos a pedir inicialmente al usuario que nos diga de cuántas posiciones va a trabajar sus arreglos. Una vez tengamos ese valor, vamos a dimensionar los dos arreglos de acuerdo a las posiciones que nos dijo el usuario y vamos a hacer el llenado de esos arreglos. Entonces vamos a utilizar los ciclos de tal forma que nos va a hacer un recorrido desde 0 hasta la posición que ingresó la persona menos 1. ¿Por qué? Porque vamos a empezar desde 0. Recordemos que el usuario siempre va a creer que está iniciando desde 1. Por eso le vamos a decir en cada una de las repeticiones que ingrese el usuario, le vamos a dar la posición i más 1. ¿Para qué? Para que a pesar de que estamos contando desde 0, él vea los valores desde 1 como está acostumbrado. Luego vamos entonces a llenar el primer arreglo, luego el segundo arreglo, y cuando ya tenemos todo le pedimos que nos ingrese este valor de k. Inicializamos nuestros contadores en 0 y pasamos a una estructura de control. Vamos entonces con la estructura más grande, que sería el flujo mientras. ¿Qué vamos a hacer? Que mientras x sea menor o igual a menos 1, ¿sí? Es decir, a los arreglos para saber cuántas comparaciones vamos a hacer, entonces si eso es verdadero, empiece a hacernos este para de acá que tenemos, este ciclo para. ¿Qué va a hacer ese ciclo? Va a comparar el valor del arreglo 1 en la posición x, es decir, va a iniciar acá en 0 en la primera vuelta, y el arreglo 2 que va a estar controlado por i, que es este ciclo de acá. Entonces, mientras que este se va a mover únicamente cuando ya se hayan pasado todos los valores de i, ¿sí? Entonces si es verdadero, ¿qué va a hacer? Va inmediatamente a decirnos que hay una coincidencia, entonces nos va a aumentar el contador en 1 y nos va a imprimir la coincidencia o las posiciones donde encontró la coincidencia. Cuando todo esto ya haya pasado, entonces cuando ya todo este ciclo se haya ejecutado, va a hacerme la variable x, me la va a aumentar en 1, es decir, va a pasar a la segunda posición del arreglo 1, pero va a hacer nuevamente la comparación con todos los elementos del arreglo 2. Si esto pasa, entonces nos va a ir mostrando, nos va a mostrar en pantalla cada una, el valor del contador va a quedar final y al final pues vamos a hacer, decir cuántas combinaciones hay. Si de plano no hay ninguna combinación, es decir que esto no se da, ninguna de estas se encuentran, entonces va a pasar de una vez a falso y nos va a decir que hay 0
combinaciones. Vamos a hacer entonces las pruebas dentro del programa PCInt. Ya tenemos acá el pseudocódigo y vamos a ejecutarlo. Vamos a hacer la primera ejecución de acuerdo, digamos, al ejemplo que nos pone la profesora para que veamos si funciona tal cual como lo dijo. Entonces vamos a decir, nos dice que escribió la dimensión del arreglo, le decimos que es 6, como dice el requerimiento, y vamos a ingresar los números de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a rellenar el segundo arreglo también con los mismos valores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la constante K le vamos a dar un valor de 7. Efectivamente nos dice entonces que hay 12 combinaciones posibles, que una es 1 con 6, 2 con 5, 3 con 4, 4 con 3, 5 con 2, 6 con 1. Listo, entonces esa sería nuestra primera prueba. Vamos a hacer una segunda prueba donde nos va a decir, pero esta vez vamos a utilizar un arreglo también de 6 posiciones, porque así nos lo requiere, pero vamos a ingresar números diferentes. 1, 2, 4, 5, 3, aleatoriamente, lo vamos a saber cuál es, y vamos a decir 12. Vamos a llenar el segundo arreglo con 1, 3, 5, 7, 8, 9. Y ahí terminamos de llenarlo. Y vamos a utilizar un valor. Vamos a utilizar el valor 9. Simplemente nos dice que hay dos combinaciones dentro de esos arreglos, que es el 1 con el 8. Únicamente sumados es los que nos va a dar ese valor. Vamos a hacer una tercera prueba. Vamos a llenar los números 1, 3, 1, 3, 1, 3. Para ver cuántas combinaciones nos salen. Entonces también vamos a decir que es de 6 posiciones, vamos a escribir el valor del primer arreglo, vamos a decir que es 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 y 1, 3, 1, 3, 1. Entonces la variable le vamos a decir que la constante va a ser 4. Y nos está diciendo acá que hay todas estas posibilidades, hay 36 combinaciones. ¿Por qué? Porque le estamos dando a todos el valor de 1 y 3, pues casi todos van a sumar 4. Entonces esa sería la solución del primer requerimiento que nos hacen. Vamos a pasar rápidamente al segundo requerimiento por cuestiones de tiempo. Vamos entonces al segundo requerimiento. Nos dice que utilizando PCInt vamos a hacer un programa que nos capture la cadena de caracteres y determine si la expresión es un palíndromo. Es decir, que si leyendo la derecha a izquierda tiene el mismo valor que la derecha de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y nos diga cuántos caracteres tiene la palabra. Listo, entonces para eso vamos a utilizar ya acá, ella nos da algunos ejemplos de oso, haya. Y yo traje algún ejemplo de una frase palíndroma y unas palabras palíndromas para ver si no las reconoce como tal. Para ello entonces vamos a trabajar un proceso que lo llamamos palíndromo. Definimos un arreglo, o en este caso vamos a utilizar dos arreglos, un mensaje que son caracteres, y vamos a utilizar una variable i también para control de los ciclos pequeños, y una variable x y un contador, ¿sí?, para los ciclos más grandes. Entonces le vamos a pedir a la persona que ingrese la palabra. Luego vamos a determinar la longitud de esa palabra, es decir, cuántos caracteres tiene. Vamos a dimensionar los dos arreglos con la misma cantidad de caracteres que tiene la palabra. Y luego vamos a llenar el primer arreglo con cada letra de la palabra. Es decir, en la posición del arreglo i, ¿sí?, de 0 hasta la cantidad de letras menos 1, vamos a incluir en cada una de estas vueltas que dé el ciclo el arreglo en la posición i. Esa subcadena entonces va a quedar almacenada en el arreglo. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a almacenar en el arreglo 2, ¿sí?, lo vamos a almacenar pero de manera inversa, es decir, que en la última posición del arreglo 2 quede la primera posición del arreglo 1, y así sucesivamente hasta que se llenen los dos arreglos. Luego nos va a hacer una comparación. Luego, nuevamente vamos a hacer una compilación a través de un ciclo mientras. Vamos a utilizar los ciclos mientras acá. Vamos a decir que mientras esa combinación, si el arreglo 1 menos el arreglo 2 que está invertido, ¿sí?, tienen
eso es verdadero, o sea que son iguales, nos va a decir que nos va a sacar a la variable mensaje, nos va a decir que le va a asignar el valor de que es palíndroma. Y si no, nos va a decir que no es una palabra palíndroma. De tal manera que al finalizar estos ciclos nos va a aparecer nos va a decir, nos va a volver la palabra mayúscula para que no resalte. Y nos va a decir que la palabra nos va a decir la cantidad de letras y nos va a decir si es palíndroma o no. Vamos a hacer entonces un ejemplo acá rápidamente, que estamos cortos de tiempo. Voy a hacerlo acá en PCInt, vamos a hacer la ejecución. Listo, vamos a ejecutar palíndroma, y esa palíndroma la ejecutamos de esta manera. Entonces la palabra que vamos a utilizar primero es, vamos a utilizar una palabra sencilla que no sea palíndroma, con paloma. Y dice que la paloma es una palabra de 6 letras y no es una palabra o frase palíndroma. Vamos a utilizar ahora una palabra palíndroma de las que tenemos acá, como por ejemplo radar. Entonces voy a escribir la palabra radar. Y radar es una palabra o frase de 5 letras y es palíndroma, efectivamente. Vamos a utilizar ahora una frase, algo más largo, una frase. Esta frase dice que la frase que tenemos acá, que es amo la pacífica paloma. Vamos a ingresar esa frase en nuestro programa a ver cómo se ejecuta el código con esa frase. Amo la pacífica paloma. Vemos que es una frase, dice que amo la pacífica paloma. Es una frase, palabra palíndroma de 22 letras. Es palíndroma, efectivamente no la identifica como tal. Vamos a hacer otro intento con la palabra reconocer, que también es palíndroma, de plano lo sabemos. Entonces vamos a hacerlo, vamos a escribir la palabra reconocer. Efectivamente nos dice que tiene 9 letras y es palíndroma. Vamos a hacer otro intento con otra que no sea palíndroma, como computador. Y efectivamente nos dice que no es una palabra o una frase palíndroma. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya quedado claro. Tenemos alguna limitación de tiempo, pero la idea es exponer nuestros ejercicios de una manera lo más clara posible. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima.